Hola, doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase, por favor. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes? Hemos terminado el estudio de diabetes, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, Doc. Listo, gracias. Iniciamos entonces con el estudio de dolor, pero antes le llamo lista. Listo, doctores, atentos, por favor. A ver, empezamos. Almonacid, Presente, doctor. Alves, Presente, doctor. un milagro, Alves, está en clases ahora. Arispe, Presente, doctor. Callares, Yares presente, Doc. Averanga, Presente, doctor. Arias, Presente. Cautín, Presente, doctor. de Moraes, Presente, doctor. Mendoza, Presente, doctor. Flores, Inés Flores, Flores Quispe, Presente, doctor. Guzmán, Presente, doctor. González, Presente, doctor. Guzmán Bello, Presente, doctor. Klein, Presente, doctor. Nacarino, Presente, doctor. Nava, Presente, doc. Obando, ¿no está Obando? ¿Qué pasó con Obando? Y es inhabilitado ese muchacho, ni modo. Ocampo, Presente, doctor. Párraga, Presente, pasa, doc. Pereira, no está Pereira, Cadena, Presente, doctor. Rojas, Presente, Rojas, doc. Román, Presente, doctor. Santibáñez, Presente, doc. Ortega, Presente, doctor. Pico, Presente, doctor. Urra, Buen día, Doc. Urra presente. buen día, Vargas Mamani,
Presente, doctor. Victoriano. No está Victoriano. Murucci. Tampoco. Mendoza. Bueno, Murucci también ya está inhabilitado. Mendoza. También inhabilitados. Qué pena. Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos exigirles que se conecten. 27 estudiantes. Doctor, Obando no podía conectar, recién me estoy conectando. Nada, vando tarde. Ya he pasado el registro. Bueno, Doctor, comenzamos entonces. ¿Sí? Hablamos Doctor. de lo que es dolor. ¿Sí? Cuando realizamos el estudio de dolor, doctores, tenemos que tomar en cuenta algunas características que son importantes, ¿no? Para su estudio. Primeramente, algo que quiero comentarles es que el dolor es una manifestación demasiado subjetiva. Eso ya lo sabemos por nuestras clases de semiología, ¿no? Encontramos, perdón, diferentes variaciones o diferentes experiencias, podríamos decir, de dolor que presenta un individuo. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que existen personas que toleran el dolor, existen otras personas que no toleran, por ejemplo, lo que es un estímulo doloroso, y eso depende de diferentes aspectos. Entre estos aspectos encontramos justamente lo que es la experiencia del dolor, el estímulo sensitivo, la tolerancia al dolor, el umbral del dolor, etc. Antes de, bueno, comenzar con este tema y de continuar con este tema, es importante que ustedes sepan que el dolor o la experiencia del dolor es totalmente diferente entre individuos, ¿sí? Totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Puede ser que para ustedes, por ejemplo, un estímulo sensitivo sea sumamente doloroso. Y para otros individuos puede ser que el mismo tipo de estímulo sensitivo no sea doloroso. Un error común, les comento, dentro de la práctica clínica, es que muchas veces tratamos a nuestros pacientes de exagerados. Porque estos pacientes muchas veces acuden por presentar manifestaciones clínicas como dolor, pero ante estímulos mínimos. Y les menciono esto para que ustedes no cometan, ¿no?, ese mismo error. Les pongo un ejemplo, a ver. Tengo una colega que, bueno, trabajamos juntos en el mismo hospital, estamos en el mismo servicio. Algunas veces nos toca estar juntos en el servicio de emergencia cuando estamos de guardia. Pero esa doctora, bueno, se queja de todo, ¿sí? Es lamentable realmente, se queja absolutamente de todo. Del clima, si hace calor, si hace frío, nunca está conforme con nada. Y algunas veces me comenta sobre los casos que ella ve en el hospital, dentro de su guardia. Y algunas veces ha llegado a comentarme lo siguiente: oye, ¿sabes qué? Te cuento que ha acudido el día de hoy una paciente al hospital por presentar lo que es dolor. Resulta que esta persona, que ha sido mi paciente, ha presentado lo que es dolor intenso.
en su extremidad inferior que se ha caído. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué están haciendo allí, chicos? A ver, no se emocionen. Les voy a silenciar, ¿sí? Bueno. Y me menciona esta doctora, ¿sabe qué? He tenido esta paciente que ha presentado ese tipo de manifestación clínica, dolor. Se ha caído de su propia altura. La señora estaba caminando, se cae y se produce una excoriación. En otras palabras, se rasmilla, por ejemplo, su rodilla. La señora acude al hospital por presentar lo que es dolor sumamente intenso. Está exagerando la señora. O sea, mira, date cuenta. Esta persona acude al hospital, tiene una lesión superficial en la rodilla y poco más y no se desmaya en el servicio de emergencia. Es una exagerada. Entonces le he mandado a su casa, que no moleste. Bueno, puede ser que en realidad esté exagerando la persona, pero también puede ser que la experiencia sensitiva que ha experimentado sea sumamente intensa. No sabemos, ¿sí? Para eso deberíamos realizar lo que es un examen neurológico grandísimo. Recuerden lo que hemos visto en nuestras clases de semiología. Habíamos mencionado que una de las manifestaciones clínicas, que es uno de los principales motivos de consulta a la vez, es el dolor. Y traduce lo que es lesión de los tejidos. Sin embargo, ustedes recordarán, y esto lo hemos visto al inicio de nuestras clases en neurología, puede ser que el paciente presente algún tipo de alteración en su sensibilidad que modifique este tipo de respuestas. Habíamos hablado de la hiperalgesia, habíamos hablado de la disestesia, habíamos hablado, por ejemplo, de lo que es la hipersensibilidad, ¿sí? El simple hecho de rozar los dedos sobre la piel del paciente puede desencadenar dolor. Obviamente estamos hablando ya de situaciones patológicas. Puede ser que esta paciente que se haya caído de su propia altura, que se haya rasmillado una rodilla, esté presentando realmente dolor intenso. Entonces ustedes no cometan el error de tratar a sus pacientes como si fueran locos. Puede ser que realmente esta experiencia sea sumamente intensa para este tipo de individuos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar las características del dolor, como hemos visto en nuestras clases de semiología, utilizando este mnemotécnico, ¿no? Alicia Fredusa. ¿Alguien que recuerde ese mnemotécnico? Por favor, doctores, si no es mucha molestia. A ver, algún voluntario que no se moleste por preguntarle. No, todos se enojan. Entonces vamos por orden. Adelante, Andrea Beranca. Andreita, Bueno, adelante. A ver, adelante, por doctor, favor. Si es tan amable. ¿Qué significa Alicia Fredusa? Alicia, primero la A significa aparición. ¿Listo? ¿Qué más? Eh, la L es localización. Localización, ¿qué más? La es irradiación. Irradiación, ¿qué más? Carácter, Carácter, ¿qué eh, más? factores incitantes, creo. Factores incitantes, intensidad, Intensidad y factores aliviantes. intensidad. Y factores aliviantes o agravantes. ¿Sí? ¿Y Fredusa qué significa? No Hace sé, poquito hemos visto en semiología frecuencia, duración, síntomas asociados, por ejemplo.
¿Sí? ¿Por qué es importante saber todo eso, doctores? Porque recuerden lo que les he mencionado. Es uno de los principales motivos de consulta. Yo me atrevería a decir que del 99,9%, bueno, del 100%, el 99,9% va a acudir a su consulta clínica por dolor. De cualquier tipo. Puede ser nociceptivo, puede ser neuropático, pero acude por dolor. Es una manifestación tan frecuente y tan grande que incluso existe lo que es una subespecialidad dentro de lo que es neurología, que se encarga específicamente del estudio de dolor, ¿no? Que es la algología. Existen maestrías, existen doctorados, por ejemplo, para el estudio de dolor, ¿no? Yo les había comentado hace poquito, estoy llevando una maestría de forma virtual con una universidad española, que es la Universidad de Salamanca. ¿De qué trata esta maestría? De lo que es dolor, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el estudio es grande del dolor. Es tan grande que incluso tiene su asociación a nivel mundial, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. ¿Sí? ¿Cómo definimos dolor, doctores? ¿Qué será para ustedes dolor? A ver, ¿qué nos dice Ariel Marcelo Cautín Flores? Que está inhabilitado también, creo ya, Marcelo. A ver, adelante, Marcelo, por su habilitación. El ¿Para dolor usted qué es es, dolor? para mí es los impulsos nerviosos que se producen desde una parte del cuerpo que está siendo agredida, por así decirlo. Tal vez en el caso de los intestinos podría ser um, un estiramiento, una inflamación, que es lo que mayormente produce un dolor en el estómago y que se lleva hasta el cerebro. Y ahí lo procesan y regresa como dolor en ese sector. Ya, bueno, podría ser. A ver, nos ha dado lo que es una definición casi exacta, ¿no? De lo que es dolor. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando nosotros hablamos de dolor, para empezar, es una sensación desagradable. Sí, no quiero que me hablen como otros grupos de ciertas prácticas sexuales que probablemente tengan ustedes que produzca dolor placentero, ¿no? Bueno, el dolor es desagradable. Es verdad que existen este tipo de personas que disfrutan el dolor, les duele, ¿sí? Que disfruten el dolor no significa que no les duela, les duele, pero otra cosa es que lo disfrutan debido a sus alteraciones psiquiátricas por allí, ¿no? Pero es una experiencia desagradable, ¿sí? Es una experiencia sensitiva, es una experiencia emocional. Con emocional nos referimos que produce alteraciones emocionales, ¿sí? Es molesta y lo que nos había mencionado su compañero está relacionado con lo que es el daño sensitivo o está relacionado, mejor dicho, con lo que es el daño a los tejidos o un potencial daño de estos. Eso es lo que sugiere el dolor y eso es lo que significa dolor, tomando en cuenta lo que es esta Asociación Internacional del Dolor. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es una alteración sensitiva? Porque percibimos a través de receptores específicos o a través de la conjunción, por ejemplo, de estos receptores, que lo vamos a explicar dentro de unos minutos cuando hablemos de las teorías del dolor. Y decimos que es una alteración emocional por lo siguiente. A ver, preguntamos a quién. Señoritas, a ver ustedes, cada vez que les duele algo, ¿cómo se encuentran? ¿Sonríen? ¿Se encontrarán felices? No, doctor. En algunos casos lloran, ¿verdad? El dolor es tan intenso que produce alteraciones emocionales, produce angustia, produce ansiedad,
produce el llanto de un individuo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas son las manifestaciones del dolor. Algo importante y rescatable dentro de esta definición. Sugiere lo que es daño de un tejido o sugiere lo que es un potencial daño a este tipo de tejido. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta lo que les he mencionado. Es un síntoma frecuente que varía ampliamente en intensidad y depende prácticamente del estímulo, del umbral y de la tolerancia al dolor. Antes de hablar del origen del dolor, doctores, nosotros tenemos que saber de qué depende la experiencia del dolor. Depende de lo que es la percepción y depende de la estimulación sensitiva. La percepción del dolor puede encontrarse altamente influenciada por un sistema de analgesia, que es el sistema de analgesia endógeno, que es capaz de modular el dolor. Enseguida vamos a ver cuál es este sistema de analgesia. ¿Sí? Bueno, hablamos, por ejemplo, lo mencionamos de forma breve. Tenemos el sistema que se denomina sustancia gris periacueductal y que se encuentra en relación, por ejemplo, con lo que es el núcleo magno del RAFE. Eso por neuroanatomía ya lo saben, ¿no? Esta sustancia gris periacueductal es el sistema de analgesia, es aquel que va a tratar de modular el dolor. Entonces, para que ustedes comprendan de mejor manera, la experiencia del dolor va a estar modulada por este sistema de analgesia. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estimulación sensitiva, que también es otro factor del cual depende la experiencia del dolor, podemos decir que se refiere a los procesos por los cuales una persona experimenta el dolor. Entonces hablamos de lo que es percepción y hablamos de lo que es estimulación. Cuando hablamos de estimulación, yo creo que este punto queda claro. Nosotros estimulamos, por ejemplo, terminaciones nerviosas libres, que son aquellas capaces de recoger el estímulo y transportarlo a centros de procesamiento central para que el paciente experimente dolor. ¿Sí? El estímulo sensitivo. Si es que este estímulo sensitivo es intenso, entonces, ¿qué sucede con la percepción? También va a ser mucho más intensa y por lo tanto la experiencia del dolor también va a ser intensa. Hablamos de lo que es percepción. Recuerden, ¿no? ¿Qué es percepción del dolor? Se encuentra altamente influenciada por el sistema de analgesia endógena. Cuando nosotros hablamos de lo que es la percepción, les pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? Su libro de fisiopatología de Port toma dos ejemplos de un soldado en un campo de batalla y de un atleta, que en este caso reciben lesiones grandes, reciben lesiones mayores, pero en ese momento, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el dolor? No lo perciben. Porque podríamos decir que sus estímulos, sus receptores, etcétera, se encuentran, si vale el término, concentrados en otro tipo de aspectos. Entonces dejan de prestarle de atención a lo que es la experiencia del dolor. Cuando ellos dejan, por ejemplo, de realizar sus actividades, especialmente los deportistas, en el momento de la competición, probablemente sienten dolor, pero en este caso, con una intensidad leve. ¿Sí? Pero llegado el momento, cuando se realizan los estudios complementarios, resulta que la lesión es grande. Ponemos el ejemplo de los futbolistas, ¿no? Aprovechando que es el deporte más conocido a nivel mundial.
Ustedes seguramente han escuchado lo siguiente, ¿no? De alguna estrella, vamos a hablar. Estaba jugando, estaba realizando una competición de alto rendimiento contra algún equipo fuerte, por ejemplo, y resulta que esta estrella de fútbol a nivel mundial ha sentido lo que es un pequeño estirón. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. A ver, ¿han escuchado de la lesión de este jugador del Barcelona, Gerard Piqué? En el momento en el que estaba jugando, ha sufrido lo que era una lesión a nivel de la rodilla. ¿Sí? El jugador se ha levantado, bueno, no se ha quejado de gran dolor, más que todo de una molestia. Ha salido caminando del campo de juego, no sentía mucho dolor, sí sentía dolor, pero mínimo. Llegado el momento, después de algunas cuantas horas, han realizado el diagnóstico de la rotura de los ligamentos cruzados, ¿no? De la rodilla. Si ustedes han experimentado, por ejemplo, este tipo de dolor, es sumamente intenso. Pero en el momento donde este individuo se encontraba realizando actividad física, el dolor no ha sido tan intenso. Posteriormente, seguro al cabo de algunos minutos, algunas horas, ha incrementado de intensidad o se ha expresado como debería expresarse debido a la lesión del tejido. ¿Sí? Entonces, eso es percepción del dolor. Este tipo de deportista que está realizando, por ejemplo, este tipo de actividad física, en el momento en el que ha recibido la lesión, no decimos que no siente el dolor como debería sentirlo, porque es una adecuada modulación del dolor debido a este sistema de analgesia endógena. Y ponemos otro ejemplo de lo que es estimulación sensitiva, algo que ya les había mencionado. La experiencia del dolor depende de la intensidad del estímulo. Si el estímulo es leve, entonces probablemente la experiencia del dolor también sea leve. Eso es lo que debería ocurrir siempre. Si el estímulo es intenso, entonces la experiencia del dolor de la misma forma debería ser intensa. Tomando en cuenta eso, doctores, nosotros podemos decir que el origen del dolor es nociceptivo y es neuropático. ¿Qué entienden ustedes, doctores, por dolor nociceptivo? ¿Qué nos dice Boris Moisés Callares? Ahí no se me viene algo, pero supongo que es un dolor que localizado, pero ahí no me acuerdo. A ver, ¿qué les dice el nombre nociceptivo y neuro? El nociceptivo que es estimulado por estímulos nocivos, Doc. Yo creo que captado por receptores. Nos vamos a quedar con la última parte. Nociceptores, que son los receptores del dolor. Entonces, cuando hablamos de lo que es el dolor de tipo nociceptivo, en este caso, los receptores del dolor, que se denominan nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, podríamos decir que están involucrados en este tipo de respuestas. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, acercan su dedito a lo que es el fuego, recuerden que los pulpejos tienen gran cantidad de terminaciones nerviosas libres. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Activan esos nociceptores y ese momento es interpretado como dolor, debido a la estimulación de estos receptores especializados para el dolor. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de dolor neuropático, ya se han olvidado, esto hemos visto en nuestras clases de semiología. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del dolor neuropático? En este caso podríamos decir que existe lo que es lesión directa
de los nervios periféricos o centrales, de los axones de los nervios periféricos o centrales. ¿Sí? Ayer uno de sus compañeros me ponía el ejemplo del dolor neuropático. Recuerdan que hemos visto radiculalgias, neuralgias, dolor neuropático. Uno de sus compañeros ayer me había explicado el dolor, por ejemplo, de la ciática puede ser un dolor de tipo neuropático. Sí, puede ser. La neuralgia del trigémino, el nombre nos dice, ¿no? Neuralgia, también puede ser un dolor de origen neuropático, porque en este caso existe lo que es lesión directa de las estructuras nerviosas. Entonces, eso es lo que diferencia. No vamos a hablar semiológicamente cómo diferenciamos el dolor, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Recuerden, primera neurona motora, segunda neurona, etc. ¿Listo? Ahora, tomando en cuenta lo que nosotros y lo que hemos estudiado en nuestras clases de semiología, no solo el dolor, doctores, sugiere lo que es alteración neurológica, sino la analgesia, la hiperalgesia, la hipoestesia, la anestesia, la disestesia, la alodinia, por ejemplo, son alteraciones neurológicas que cursan con lo que son alteraciones, puede ser a nivel de los nociceptores, a nivel de los nervios periféricos y centrales, que también sugieren daños de tejidos. Les pongo un ejemplo para que quede esta parte más clara. El mismo ejemplo que les he puesto ayer a sus compañeros del grupo B. Tenemos un paciente quemado. Ustedes saben que las quemaduras son de 3 grados, ¿no? Primer grado, segundo grado y tercer grado. La que duele más es la quemadura de primer grado. La que duele menos o no duele es la quemadura de tercer grado. ¿Por qué? Si ustedes alguna vez han visto a un paciente quemado con una quemadura de primer grado, lo característico encontrar en este tipo de pacientes, semiológicamente hablando, son estas lesiones ampulares o ampollas. Si ustedes observan a un paciente con quemaduras de tercer grado, a ver, nos vamos a ir al extremo. El paciente se encuentra prácticamente carbonizado. Las quemaduras de tercer grado son mucho más graves que las quemaduras de primer grado. Pero entonces, ¿por qué al paciente no le duele? ¿Qué creen que sucede en este caso? Diosito lo está cuidando para que no le duela. ¿Qué sucede? Se queman Los nervios. Se queman las terminaciones nerviosas libres, existe lo que es destrucción neurológica, los axones periféricos y centrales se encuentran totalmente destrozados en este tipo de pacientes. Totalmente. Entonces se elimina la vía para que transporte el estímulo doloroso a centros de procesamiento central. ¿Sí? Ese es un ejemplo de que la analgesia o la ausencia de experimentación de dolor no siempre significa algo bueno. En este caso significa lo que es lesión grande de los tejidos. Ponemos otro ejemplo, la hiperalgesia. Hacemos referencia, a ver, a la varicela zoster o al herpes zóster. Algo que les había mencionado en semiología. El dolor de este tipo de pacientes es tan grande que incluso el simple hecho de respirar y ese movimiento de roce entre lo que es la expansibilidad torácica y el roce de la vestimenta origina dolor intenso, hiperalgesia. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no existe destrucción neurológica,
Sin embargo, el estímulo sensitivo podríamos decir que es captado con mayor intensidad y por eso el paciente queja dolor intenso. Hablamos de la disestesia. ¿Saben lo que es disestesia? Doctorcitos, hemos visto en estudios de sensibilidad. Es una sensación, les había mencionado, modificada, pervertida. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo estoy evaluando a un paciente y rozo mis dedos sobre la piel de su antebrazo y se queja de dolor intenso, o siente frío, o calor, por ejemplo. Disestesia. Esa sensación real ha sido completamente modificada. ¿Y qué será la alodinia? Puede ser un ejemplo la disestesia de alodinia. Es cuando un estímulo que no es doloroso, el paciente lo experimenta como doloroso. Entonces, no vamos a hacer mención a esto, ya lo hemos estudiado en semiología, recuerden. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que no solo el dolor sugiere lo que es alteración de estas estructuras. La alodinia, la hiperalgesia, la analgesia, etcétera, sugiere muchas veces lo mismo. ¿Sí? Entonces pasamos al siguiente punto. Hablamos de las teorías del dolor. Tenemos la teoría de la especificidad, tenemos la teoría del patrón, tenemos la teoría del control de compuertas. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la especificidad? En este caso hace referencia a que el dolor se produce por la estimulación independiente de receptores específicos, ¿sí? Que son capaces de transmitir este tipo de estímulo al proencéfalo, en donde el paciente experimenta dolor. Probablemente no comprendan este apartado, así que les pongo algunos ejemplos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, doctores, tenemos diferentes corpúsculos a nivel de la piel. El corpúsculo de Meissner, el de Merkel, el de Ruffini. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, tenemos los corpúsculos de Pacini, etc. ¿Sí? Cada uno de estos corpúsculos, doctores, ustedes recordarán, tienen la capacidad de transmitir diferentes estímulos. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, junto con las terminaciones nerviosas libres, son aquellos que son capaces de responder o de percibir la estimulación táctil, temperatura y dolor. El corpúsculo de Pacini, vibración. El de Ruffini, estiramiento. El de Merkel, presión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar esto, doctores? Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes toman, es decir, agarran, ¿no?, una taza que se encuentre caliente. Vamos a decir que esta taza tiene una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Sienten dolor o no sienten dolor? Doctorcitos. Sí, Van a doctor. sentir dolor, ¿sí? ¿Cómo creen que el dolor viaja al proencéfalo? A través de la estimulación de receptores independientes. En este caso, terminaciones nerviosas libres.
¿Sí? Hablamos de los corpúsculos de Ruffini. En este caso, a ver, ponemos el siguiente ejemplo. Yo les tomo de la piel del cuello y la estiro con mis dos dedos. Estoy realizando presión y estiramiento. Entonces existirá lo que es estimulación de los receptores de Merkel y de los corpúsculos de Ruffini. Por ejemplo, se entiende, ¿verdad?, esta parte. Para cada tipo de estímulo, esa teoría de la especificidad nos dice que existe la estimulación de un receptor que es totalmente independiente. Si mi paciente siente dolor debido a que éste toma un objeto caliente, entonces en este caso se activan los receptores térmicos. Si a mi paciente, por ejemplo, le ha caído un ladrillo en el pie, este siente dolor por la estimulación de los receptores de presión. Si a mi paciente, bueno, le jalan de la oreja, este va a sentir dolor por la estimulación de los receptores de estiramiento. Eso es lo que nos dice la teoría de la especificidad. ¿Sí? Que existe en este caso un receptor totalmente independiente que es capaz de recoger un estímulo totalmente diferente. ¿Qué nos dice la teoría del patrón? Como nos dice el nombre, ¿no? Patrón. ¿Qué es un patrón, doctores? Una secuencia. Ahora es una secuencia, es algo que manda, es algo que ordena, etc. Entonces, la teoría del patrón, podríamos decir que conjuga o une a varias teorías. No se confundan con lo que dice su libro de Fisiopatología de Port, ¿sí? Bueno, su libro de Fisiopatología de Port pone el ejemplo que yo les he puesto hace algún instante para describir la teoría del patrón, pero tenemos que saber interpretar. La teoría del patrón, recuerden, es una unión de varias teorías y esta teoría propone que el paciente experimenta dolor, en este caso, porque este estímulo sensitivo es capaz, podríamos decir, de transportar este estímulo a vías de procesamiento central para que el paciente experimente dolor, pero utilizando, podríamos decir, un conjunto de receptores. Me dejo explicar de mejor manera. ¿Sí? Pongamos el ejemplo. Ustedes para sus clases de semiología deberían asistir a los hospitales para realizar su práctica clínica o a gabinete en la universidad para realizar su práctica clínica. ¿Sí? El tipo de práctica que realizan es específica para la materia, donde desarrollan sus habilidades de semiología, por ejemplo, en la consulta clínica, salas del hospital, en las salas de internación. Hablemos de técnica quirúrgica, donde desarrollan sus habilidades quirúrgicas, en quirófano. Ya no se va a encontrar en salas, ya no se va a encontrar en consulta, se va a encontrar en quirófano. Tienen una acción específica para cada materia, teoría de la especificidad. Pero todos ustedes, doctorcitos, se forman en aulas de la universidad. Viven en Quillacollo, Sacaba, Cercado, zona norte, zona sur, este, oeste. Viven en diferentes lugares de la ciudad. Llegan a pie, en bicicleta, en sus movilidades, en camiones, en trufis, en cualquier medio de transporte, a un punto en común, que son las aulas de la universidad. La teoría del patrón nos explica eso,
que los receptores, por ejemplo, que hemos mencionado, son capaces de recoger otros estímulos. Y esos receptores se asocian porque comparten una misma vía. Es decir, para que lleguen al proencéfalo y el paciente experimente dolor, se utiliza la misma vía. Independientemente de donde ustedes vivan, tienen que pasar sí o sí por la Avenida América para llegar a la universidad. ¿Sí? Esa es la teoría del patrón. ¿Se ha comprendido esta parte, doctores? Ni a mi hijo le explico así. A ver, ¿se ha comprendido o no? ¿Tenemos alguna duda, alguna queja? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Bueno, qué bien, ¿no? El que calla otorga, así que todo está clarísimo. Y hablamos de la teoría del control de compuertas. Cuando hablamos de la teoría del control de compuertas, las neuronas involucradas en el mecanismo de compuerta son activadas por fibras de gran diámetro. Y la propagación más rápida es aquella que llega primero, por lo tanto es aquella que el paciente percibe. ¿Sí? Cuando se estimula de forma simultánea diferentes vías de gran diámetro, ¿qué es lo que sucede en este caso? Existe la capacidad de bloquear una vía mientras otra se conduce. Les voy a poner un ejemplo, pero lo van a realizar, ¿sí? Este grupito es calladito, la única que responde es Fabiana. Antes Milena respondía, pero se ha quedado callada. A ver, ponemos el siguiente ejemplo, doctores. Van a realizar ahora en sus hogares, ¿sí? Descúbranse las extremidades inferiores y observen las partes internas de sus muslos, que son zonas sensibles, ¿no? Tienen una parte, bueno, tiene una extremidad izquierda y tiene una extremidad derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Me van a decir qué tipo de respuesta encontramos cuando realizamos este tipo de ejercicio. Ahora que están observando la parte interna de sus muslos, pellizquense primeramente la parte interna del muslo derecho, de forma leve, hasta que sientan dolor, pero, ¿sí? Hasta que sientan dolor. Ahora pellizquense la parte interna del muslo izquierdo, pero a diferencia del estímulo que ustedes están percibiendo en el lado derecho, ocasionen mayor dolor en la parte izquierda. Y me dicen qué tipo de respuesta ustedes han encontrado. Esa es la teoría del control de compuertas. A ver, les voy a dar un minuto para esto. Nos va a responder Boris. No, Boris ya ha participado. Cristian, Gabriel. Adelante, Cristian. ¿Qué es lo que ha notado? Nada, Doc. Nada, que no has realizado seguramente. A ver, Diego, Sí lo adelante. hice, pero no. Doc, no encuentro diferencia. No encuentran diferencia. A ver, Doc, yo no sé si soy raro, pero siento más dolor en el izquierdo. Bueno, obviamente me lo estoy apretando un poco más fuerte, ¿no? ¿y qué es lo que pasa con la respuesta en el lado derecho? Desaparece. O sea, no desaparece, pero baja. Desaparece el dolor. Eso es lo que sucede. El estímulo sigue allí. La intensidad del estímulo es la misma. ¿Sí? Nuevamente, a ver, doctores, realicen este ejercicio.
Después ustedes estudiarán, ¿no? La teoría de control de compuertas, qué vía utilizan, etcétera. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Mi función es que ustedes entiendan cómo funciona este mecanismo. Les había pedido que se pellizquen la parte interna del pecho y que se ocasionen, que originen dolor. Mientras ustedes presionan, mientras siguen presionando, nunca dejan de presionar, mientras se siguen pellizcando la parte interna del muslo derecho, pellizquense el muslo izquierdo con mayor intensidad. Ustedes se van a dar cuenta que el dolor que se han producido en la parte derecha, que es el menos intenso, llega a desaparecer por instantes. Y esa es la teoría del control de compuertas. Aquel estímulo que es mucho más intenso utiliza vías que son mucho más rápidas para la conducción, a diferencia de aquel estímulo que es menos intenso, y por lo tanto da esa sensación de que desapareciera el dolor en la parte donde el estímulo es mínimo. ¿Sí? Eso es lo característico cuando hablamos de la teoría del control de compuertas. Listo. Continuamos entonces. Ya hemos visto la teoría de la especificidad, ya hemos hablado de la teoría del patrón y hemos hecho referencia a lo que es la teoría del control de compuertas. Ahora, nos toca hablar de los mecanismos y las vías del dolor. Fíjense que en este caso se encuentra compuesta por neuronas de primer orden, de segundo orden y tercer orden. Tampoco le voy a dar mucha vuelta, como le da vuelta el libro de fisiopatología, que nos habla, ¿no? Especialmente de neuroanatomía. Lo vamos a resumir para que ustedes puedan entender de forma adecuada. Bueno, habíamos hecho referencia hasta el momento que los mecanismos del dolor son grandes, son múltiples, son complejos. ¿Cómo es que se conduce el dolor? Tenemos vías. Y esas vías están compuestas por las neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las neuronas de primer orden, doctores, podríamos decir que están formadas por terminaciones nerviosas que son capaces de recepcionar el estímulo. Una vez que se recepciona el estímulo, viaja a través de las neuronas de segundo orden que se encuentran localizadas en la médula espinal y son las encargadas, por ejemplo, de proporcionar, si vale el término, o de procesar, que es lo adecuado, la información dolorosa. Una vez que pasan este estímulo por las vías de segundo orden, se dirige hacia las neuronas de tercer orden. Estas neuronas de tercer orden son aquellas que se van a encargar de proyectar la información dolorosa, pero ya a nivel del cerebro. Fíjense, en esta figura nosotros tenemos explicada de forma adecuada esta vía, ¿no? Existe lo que es un estímulo y la transmisión implica lo que es el recojo de información a través de lo que son estas vías de primer orden, a través de los nociceptores. Posteriormente viajan hasta unirse con las vías de segundo orden o las neuronas de segundo orden a nivel medular. ¿Sí? Fíjense que se denomina la vía espinotalámica. Y posteriormente el dolor pasa a procesarse y a interpretarse a nivel central, a nivel del cerebro. ¿En qué vía exactamente? Tálamo cortical. ¿Sí? Entonces sigue lo que es ese orden, cuando hablamos de lo que son vías de conducción. ¿Listo? Ahora, bueno, resumiendo, ¿no? Fíjense, en las vías de segundo orden, desde la médula hacia el encéfalo. Y en las vías de tercer orden, tálamo cortical. Existe lo que es la interpretación directamente a nivel cerebral. Yo creo que esta parte se ha comprendido. ¿O tienen alguna duda acá, doctores?
Ninguna. No. Hablamos entonces de los receptores y mediadores del dolor. ¿Sí? Hablamos de los nociceptores. Ya sabemos que es un nociceptor. Es una terminación nerviosa libre que se activa por estímulos nocivos hacia los tejidos periféricos. Listo. Así de simple. Prácticamente nosotros tenemos nociceptores en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero algo que nosotros debemos estudiar, por ejemplo, además de estas vías de primer orden, segundo orden y tercer orden, es determinar cómo viaja el dolor, cómo viaja este estímulo sensitivo para que sea interpretado como dolor propiamente. Entonces, estos potenciales nociceptivos, si ustedes se dan cuenta, son transmitidos por dos tipos de fibras aferentes, las mielínicas y las amielínicas. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Porque las fibras mielínicas, como ustedes observan acá, tienen una velocidad de transmisión de impulso de 6 metros por segundo, hasta 30 metros por segundo. Entonces, este tipo de fibras que se denominan mielínicas son fibras rápidas. ¿Sí? Y tenemos las fibras, por ejemplo, amielínicas, que si comparamos con las fibras mielínicas, tienen una velocidad de transmisión mucho menor, de medio metro a 2 metros por segundo. Entonces son las encargadas, por ejemplo, de transmitir el dolor, pero a manera de onda lenta. ¿Sí? Este tipo de dolor de las fibras mielínicas, que como ustedes observan, se denomina fibras tipo delta A, también se denomina dolor rápido. Ya sabemos por qué. El dolor rápido es conducido por estas fibras mielínicas tipo delta A, por la velocidad de transmisión. ¿Listo? Ahora pregunta. Denme un ejemplo ustedes. Tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar. Un ejemplo cotidiano de algún tipo de lesión en los tejidos que active este tipo de vías. ¿Puede ser al pincharse con una aguja, doctor? Ya puede ser, ¿no? El dolor mecánico, ¿no? Presión. ¿Qué más? Algo más, a ver. Dolor, no, perdón, doctor, al tocar una olla caliente. Listo. Al tocar, por ejemplo, lo que es una estructura caliente. Ustedes tocan, por ejemplo, algo caliente e inmediatamente levantan su dedito, ¿verdad? Ahora, ponemos el ejemplo de la taza, doctores. ¿Sí? Que les he mencionado hace algunos minutos. Primero observemos esto. A ver, cuando hablamos de estas fibras de tipo C, amielínicas, transmite el dolor de forma lenta. El dolor es de inicio lento y dura más tiempo. Y se desencadena por estímulos, como ustedes observan, mecánicos, térmicos y químicos. Entonces vamos a relacionar con lo que les he mencionado al inicio de la clase. Si la tacita se encuentra caliente, tiene una temperatura de más de 100 grados centígrados, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo apenas toco, se van a activar las vías delta y voy a retirar inmediatamente la mano del objeto que es sumamente caliente. Pero resulta que la taza se encuentra ahora a una temperatura de 60 grados centígrados. Yo les aseguro que todos ustedes alguna vez, especialmente en época de frío, consumen bebidas calientes y acostumbran a abrazar la taza con sus manos. ¿Sí? Van a sentir un estímulo caliente. Pero llega un momento donde retiran sus manos de la taza. ¿Por qué las retiran? Porque perciben dolor.
pero ustedes apoyan en este caso sus manitas alrededor de la taza por aproximadamente 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Posteriormente va incrementando la intensidad y dejan de percibir ese estímulo agradable, el cual se transforma en desagradable y ocasiona dolor. Eso es lo que le sucede, ¿sí o no? ¿O hay algún extraterrestre acá que no haya percibido eso nunca? En este caso, ¿qué tipo de fibras se están activando? Las fibras de onda delta, de onda lenta, perdón. Las fibras de tipo C. Las fibras amielínicas. ¿Sí? Eso es lo característico. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Ponemos el ejemplo. Hablamos de mecánico otra vez. El dolor de tipo mecánico. Realicen el mismo ejercicio. Pellizquense en este caso lo que es el antebrazo. ¿Sí? Sienten dolor, ¿verdad? ¿O no sienten dolor? ¿Cómo viaja ese dolor? ¿Se han dado cuenta? ¿Se tarda en experimentar el dolor, sí o no? Ese es un ejemplo de estimulación mecánica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces depende de lo que es la velocidad de conducción. Y la teoría del control de compuertas hace prácticamente lo mismo. Como tenemos fibras de conducción rápida y fibras de conducción lenta, aquella que llega primero es la que va a ser transmitida. Puede ser que el paciente presente lo que es un dolor agudo, sumamente intenso y un dolor crónico. ¿Qué es lo que sucede con el dolor crónico en este caso? Podríamos decir que va a ser opacado por el dolor agudo. Teoría del control de compuertas. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos? No, Todo claro como el agua. siempre. Continuamos entonces. Hemos hablado ya de los nociceptores. Recuerden que son capaces de responder a cualquier tipo de estimulación. Mecánica, química, térmica. ¿Sí? Si es que el nociceptor es capaz de responder a todos estos estímulos de forma conjunta, que se encuentran englobados dentro de esa teoría del patrón que hemos estudiado, entonces nosotros decimos que los receptores son polimodales. Sin embargo, existen otro tipo de receptores o nociceptores que son capaces de responder a solo un tipo de estímulo, mecánico o térmico, por ejemplo. En este caso hacemos referencia que los receptores son unimodales. ¿Listo? Solamente eso para mencionar. Bueno, hablamos de estas vías de modulación del dolor. Les había mencionado, ¿no? Tenemos la sustancia gris periacueductal, que en este caso constituye lo que es el sistema de analgesia. Debido, por ejemplo, a este sistema de analgesia, es que una persona es capaz de modular el dolor. ¿Sí? Se considera el sistema de analgesia, la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal es capaz de recibir estímulos o impulsos de cualquier otra área que forme parte del sistema nervioso central. Por ejemplo, la corteza cerebral, el hipotálamo, el tronco cerebral, la médula espinal, a través de los tractos, por ejemplo, paloespinotalámico, neoespinotalámico, etc. Entonces, es la encargada de regular lo que es el dolor. ¿Sí? Como ustedes observan, esta sustancia gris periacueductal tiene axones que descienden por lo que es la médula superior y eso se denomina el núcleo magno del Raffle.
Estos axones del núcleo magno del RAFE se proyectan hasta las astas posteriores de la médula espinal. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, hablar de estas astas posteriores de la médula espinal? Porque a nivel de este segmento terminan, por ejemplo, las fibras que son encargadas de transportar el dolor primario. ¿Sí? Algo importante que es frecuente en este tipo de pacientes es que a nivel del núcleo magno del RAFE encontramos receptores para la serotonina. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con los receptores de la serotonina? Son capaces, en este caso, de modular lo que es el dolor. Es por eso que a muchos pacientes se les otorga como parte del tratamiento la amitriptilina. ¿Y cuál es el efecto de la amitriptilina? Incrementa el efecto de la serotonina. Y en este tipo de efecto, lo que nosotros logramos conseguir, por ejemplo, es evitar lo que es una captación sináptica y por lo tanto el paciente presenta lo que es reducción del dolor. Especialmente se utiliza en aquellos pacientes que presentan dolor crónico. La noradrenalina de la misma forma es capaz de bloquear el dolor, ¿sí? Los opioides de la misma forma también son capaces de bloquear el dolor porque sigue prácticamente el mismo proceso fisiopatológico. Ahora, pasamos a umbral y tolerancia. A ver, por favor, díganos, Eva Yara, ¿qué es umbral y qué es tolerancia? Está Eva. Sería hasta un cierto punto en el que se pueda llegar a sentir el dolor. Bueno, es el punto en el cual el paciente experimenta dolor. Listo, eso es umbral de dolor. ¿Sí? Ponemos el siguiente ejemplo. Yo presiono la parte interna de su muslo y no les duele. Presiono más, tampoco les duele. Sienten la presión, sí, pero no hay dolor. Presiono más y tampoco les duele. Presiono más y experimentan dolor. Eso es umbral de dolor. Es el punto que alcanza el paciente para que perciba un estímulo como doloroso. ¿Sí? Umbral. ¿Y qué será tolerancia al dolor entonces? Tal vez cuando a pesar de llegar a un punto máximo no se llega a sentir dolor. No, el paciente ya tiene dolor. Tolerancia al dolor, por eso estamos hablando. ¿Qué es ser tolerante? Es el punto donde el paciente ya siente, ya puede soportar el dolor, y, o sea, ya se alivia. A ver. ¿Qué será tolerancia? No la capacidad del paciente a aguantar el estímulo doloroso, ¿no? Ya vamos a tomar en cuenta lo que nos acaba de mencionar su compañero, ¿sí? Parecen similares, parecen iguales, pero no son lo mismo. La tolerancia al dolor hace referencia a la exposición máxima ante un estímulo doloroso que uno es capaz de tolerar antes de abandonar la prueba. Les pongo el ejemplo, probablemente no me han entendido. Su libro utiliza una definición para tolerancia al dolor
que les dice, ¿no? Se define como una menor respuesta a un medicamento debido a la administración repetitiva. Vamos a poner el ejemplo. Es lo mismo prácticamente. Umbral ya sabemos qué es. Produzco un estímulo y al paciente no le duele. Incremento la intensidad del estímulo, no le duele, pero va a llegar un punto donde le duele al paciente. Esto es variable de una persona a otra. ¿Sí? Vamos a ver, como ejemplo, ponemos un estímulo en una escala del 1 al 5. Yo produzco un estímulo en una escala 1, por ejemplo. Puede ser que a alguna de sus compañeras le duela, pero a mí no. Ella va a tener un menor umbral de dolor que el mío. Yo voy a ser capaz de tolerar, por ejemplo, una escala 3. Puede ser que alguno de sus compañeros tolere una escala de intensidad del 5, por ejemplo. ¿Sí? Va a tener mayor umbral esa persona que los otros dos. Pero cuando hablamos de tolerancia, ¿qué es? Yo voy a seguir produciendo lo que es ese estímulo doloroso y podríamos decir que vamos a contabilizar el tiempo para que ustedes entiendan. Yo tengo un umbral alto, 3 por ejemplo. Sigo percibiendo el dolor durante 10 segundos, lo tolero, lo aguanto, lo soporto y después de 10 segundos retiro, porque ya no puedo tolerar el dolor. Pero hay otras personas, por ejemplo, que van a soportar más tiempo el estímulo. 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto y después de ese tiempo retiran, por ejemplo, la extremidad para que evite ser lesionada de gran manera. Entonces, eso es tolerancia. ¿Sí? Utilizando las palabras que ha mencionado su compañero, es aguantar prácticamente el dolor. ¿Y a qué hace referencia en su libro de Port? ¿Qué tiene que ver la respuesta de los medicamentos debido a la administración repetitiva? Nosotros hacemos al paciente más tolerante. El paciente presenta dolor, nosotros administramos fármacos analgésicos y ese dolor que era anteriormente insoportable, ahora es mucho más tolerable. ¿Sí? Yo tengo que alcanzar lo que es una dosis máxima del fármaco para que me realice lo que es un efecto deseado y para que la tolerancia del paciente incremente. Es decir, para que éste sea capaz de tolerar, soportar o aguantar el dolor de forma mucho más efectiva. ¿Se ha comprendido, doctores? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ninguna. Bueno, continuamos entonces. Tipos de dolor. Esto se los dejo para ustedes, doctorcitos. Ya lo hemos visto en semiología. Como yo soy su docente de semiología también, así que lo vamos a pasar rapidito. ¿Sí? Según su duración. ¿Cómo clasificamos el dolor? Agudo y crónico. Según su patogenia, según la localización, según el curso, según la intensidad, según los factores pronósticos y según la farmacología. Si ustedes recuerdan, el semestre pasado les había pedido que me estudien, por favor, lo que es la clasificación del dolor según la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen el link para que ustedes sigan y estudien esto, por favor, ¿sí? Fíjense, el dolor puede ser agudo, puede ser crónico, esto ya sabemos qué significa, está en relación con las etapas de evolución de una enfermedad. Así que preguntamos. Nos hemos quedado en Eva. Ahora sí, Fabiana, su turno. Diferencias entre dolor agudo y crónico. Cuando yo digo que el dolor es agudo y crónico. El dolor agudo dura menos tiempo que el crónico. ¿El dolor agudo dura más tiempo que el crónico? No, menos tiempo. Menos tiempo, ¿sí? Se produce en periodos cortos de tiempo, generalmente es mucho más intenso, les había mencionado. El crónico es menos intenso y tiene un periodo de duración prolongado.
Diferencias entre dolor somático cutáneo y profundo. Fernandinha de Moraes. Uy, Doc, no sé. ¿Qué sabe Fernanda? Bailar funky, brasilero. A ver, doctores, ¿saben esto? Dolor cutáneo y profundo. ¿Qué les dice? A ver, continuamos. Que uno es superficial, ¿no? Y el otro Que uno es superficial y el otro es profundo, listo. Cuando hablamos del dolor cutáneo, existe lo que es alteración de estructuras superficiales. Es un dolor agudo, que al paciente le arde, es abrupto, insidioso. El dolor somático es profundo. Un ejemplo, alteración de tendones, músculos, vísceras. ¿Sí? Pero para vísceras nosotros nos quedamos con lo que es dolor visceral. Como dice el nombre, es aquel que tiene su origen en los órganos viscerales. Es uno de los dolores más comunes. Es somático, que puede ser superficial y puede ser profundo, depende de la patología, no especialmente es profundo. El dolor referido, doctores, ¿qué será el dolor referido? A ver, en semiología hemos visto tanto dolor referido. Adelante, Gastón, a ver. Que el dolor está en otro lado, a diferencia del lugar que está siendo afectado. ¿Cómo? A ver, otra vez, por favor. Que el dolor es un poco difuso porque o sea, el lugar que está siendo afectado, el dolor está en otra parte, más o menos. Listo, lo que mencionaba su compañero, ¿no? Un dolor referido es aquel que se presenta en un sitio de localización totalmente diferente de la estructura afectada. Un ejemplo de eso podría ser el dolor de una apendicitis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el dolor apendicular? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya dentro de poquito en nuestras clases de semiología. Encontramos la denominada cronología de Murphy. El dolor inicia en epigastrio. A cabo de algunos minutos u horas en mesogastrio. Cuando la patología ya se encuentra bien instalada, después de varias horas, por ejemplo, recién el dolor se presenta a nivel del flanco o fosa ilíaca. Fosa ilíaca es lo más característico del lado derecho. Ese es un dolor referido. Es un dolor que en este caso se ubica en otro lugar del lugar donde se encuentra la alteración. Tenemos otro tipo de dolores, el dolor neuropático, por ejemplo, la neuralgia, que ya lo hemos visto en nuestras clases de semiología, y tenemos el dolor del miembro fantasma. A ver, ¿cuáles serán las características del dolor neuropático? Adelante, Henry Muruche. Doctor, no es sensitivo y profundo. Adelante, Jenny. ¿Qué nos dice Jenny? ¿Era por la afección de un nervio? Por la alteración de un nervio o por alguna alteración del sistema neurológico, por la lesión de los axones, les había mencionado. Y el dolor tipo neuralgia, por ejemplo, la neuralgia del trigémino es neuralgia y también es un dolor neuropático. ¿Por qué neuropático? Porque afecta directamente al nervio, directamente al trayecto. ¿Y por qué neuralgia? ¿Por qué se denomina neuralgia del trigémino? Porque se presenta de forma súbita, muchas veces
durante la masticación, es sumamente intenso, es repetitivo, es agudo, o más que agudo, es breve, es paroxístico, podríamos decir, inicia de forma súbita y también termina de forma súbita. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio. ¿Sí? Hablamos de lo que es el dolor del miembro fantasma. ¿Alguna vez han escuchado seguramente esto? Yo tengo una vecina, les había mencionado, que la he conocido en esta época de cuarentena, que no tiene un ojo. Y ella me dice, me duele mi ojo. Yo sé que le va a sonar esto extraño, pero me duele el ojo. ¿Por qué si yo no tengo ojo? ¿Por qué me duele? En este caso es frecuente el dolor del miembro fantasma cuando se quitan estructuras o extremidades. El paciente puede sentir presión, puede sentir un dolor tipo ardor, fulgurante, hormigueo, etc. Puede persistir durante toda la vida esto. Puede desaparecer así sin causa aparente. Este tipo, por ejemplo, de dolor generalmente es como, no una complicación, sino podríamos decir como un efecto adverso del procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El nervio que se quita, por ejemplo, se regenera, pero al momento de regenerarse, podríamos decir que el tejido cicatrizal que se está formando es capaz de enrollarlo o es capaz de evitar, por ejemplo, una regeneración adecuada de su axón. Y eso es lo que origina el denominado dolor en el miembro fantasma. ¿Sí? Ahora, hablamos de lo que es el estudio, que no lo vamos a mencionar, porque eso ya lo hemos visto en semiología, les había mencionado, pero tenemos que estudiar, ¿no? Semiológicamente el dolor, tomando en cuenta ese mnemotécnico. Y también tenemos que utilizar la escala del dolor, ¿sí? Que también lo habíamos presentado ya el semestre pasado, cuando hemos visto historia clínica. Les voy a pedir, por favor, que estudien y que recuerden cuál es la característica de esta escala del dolor. Fíjense, tenemos la escala visual o de von Baker, que es lo que nosotros observamos. Yo no utilizo esta escala. Lo que yo prefiero utilizar es la escala numérica. Ahora, algo, doctores, que nosotros debemos tomar en cuenta. No es como ustedes preguntan en sus historias clínicas. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? No es tanto así. ¿Sí? Nosotros debemos observar si el paciente es capaz de realizar sus actividades físicas, rutinarias u ordinarias de manera normal o no. Si es que existe limitación o no. Y si es que existe alteración del estado de conciencia o no. Entonces, la evaluación de la intensidad del dolor no es tan simple. Yo no me tengo que conformar con preguntarle a mi paciente y decirle del 1 al 10 cuánto le duele. Puede ser que el paciente sea exagerado, recuerden, ¿no? Y les diga 10, doctor, un 20 me duele, es mucho. Y ustedes colocan, ¿no? Dolor intenso. No es así. Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la característica del grado 0 para empezar? Al paciente no le duele. Grado 1, el pinchazo con una aguja. ¿Sí? Ustedes se pinchan con una agujita, ese momento les duele, pero ¿qué pasará? A ver, un minuto después, ¿siguen sintiendo el dolor? No, doc. Ya no sienten el dolor. Una característica. Otra característica. ¿Son incapaces de realizar sus actividades físicas rutinarias? No, sí se puede todavía, doc.
Tampoco, sí pueden realizar sus actividades físicas. Ese dolor interfiere, por ejemplo, con sus actividades habituales, ir a la universidad, realizar actividad física, deporte, estudiar. No, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes ha pedido licencia porque se ha pinchado un dedo? No. Pueden realizar sus actividades físicas con absoluta normalidad. Ponemos el ejemplo del otro extremo, 10. Dolor intenso, dolor nuevo, nunca antes experimentado, que cursa, por ejemplo, con lo que es diaforesis, cursa con taquicardia, el paciente presenta, por ejemplo, lo que es palidez y se desmaya el paciente. Intenso, cursa con alteración del estado de conciencia. ¿Ustedes creen que este paciente será capaz de ir a trabajar? No, No, ¿verdad? Si no hubiera inconsciente. Entonces, estudiamos eso. Si bien es una manifestación subjetiva, tenemos que saber cómo estudiarlo. Les pongo un ejemplo, miren, dentro de la práctica clínica, en el seguro, asisten pacientes solicitando baja de todo y de nada, especialmente los flojos de boa, ¿sí? Asisten y nos dicen, me duele. ¿Qué le duele? El estómago. Bueno, pero yo veo al paciente con este tipo de fascia, por ejemplo, ¿sí? Feliz, alegre, contento. Y coincidentemente piden sus bajas en aquellos feriados prolongados, 2, 3 días, para que descansen toda la semana. Me duele mucho, pero yo veo que mi paciente no sufre taquicardia, no está hipotenso, no existe sudoración. No, un paciente, sí que le pregunto eso, ¿no? Puede realizar actividad física, puede caminar con normalidad, puede consumir alimentos con normalidad. Y algunos se enojan, ¿no? Pero claro, por eso ha venido caminando. Bueno, no amerita baja el paciente. ¿Por qué? Porque su dolor es tolerable, ¿sí? Y nos amenazan. Si me muero va a ser su culpa. Ya, ni modo. Vamos a dar parte a la empresa entonces de que usted está tratando de estafarle, solicitando baja cuando no sufre de dolor. Ahí cambian su cara y, perdón doctor, ahora ya estoy mejor. El fármaco que me ha puesto ha hecho efecto, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante el estudio de la escala. Hay algunos pacientes que acuden con alteración de la marcha. Tienen una fase alérgica. El paciente llora. Recuerden que es una alteración, ¿no? Sensitiva y emocional. El paciente llega al servicio de emergencia y se desmaya. O se duerme. Recuerden que la somnolencia también es una alteración del estado de conciencia. El paciente se duerme. El dolor es intenso en ese tipo de pacientes. Entonces, preguntar al paciente, ¿sí? ¿Cuánto le duele? No cometan ese error. Si nos vamos a encontrar en el examen de grado de acá unos 3 añitos probablemente, les voy a preguntar todo esto que hemos estudiado. Sí, me tienen que responder a la perfección. Si no, ni modo, pues. Preguntas, doctores. Dudas. Hablamos del manejo del dolor. Bueno, cuando hablamos del manejo de dolor, doctores, esto quería dejarlo para la siguiente clase, pero como tenemos 3, hablamos de hoy, les menciono, ¿no? El dolor agudo suele precisar tratamiento transitorio. El dolor crónico
puede precisar una combinación de analgesia basal con administración de analgésicos en bolos a demanda. ¿Sí? Los anticonvulsivos, los antidepresivos como la gabapentina, los antidepresivos tricíclicos, son un complemento útil para el dolor neuropático. Si el dolor no responde al tratamiento convencional, se pueden utilizar modalidades no farmacológicas, como los bloqueos nerviosos, como la simpatectomía, la psicoterapia cognitiva, la acupuntura, por ejemplo. ¿Qué fármacos utilizamos? Paracetamol, ácido acetilsalicílico, los AINES, ketorolaco, inhibidores de la ciclooxigenasa, etc. ¿Cuándo utilizamos paracetamol, doctores? Tiene efecto antipirético y analgésico, pero carece de propiedades antiinflamatorias y antiagregantes plaquetarios. Entonces, si ustedes están buscando un efecto antipirético y analgésico sin efecto antiinflamatorio ni antiagregante, paracetamol lo adecuado. De 325 a 1000 miligramos cada 4 a 6 horas. La dosis máxima de este tipo de fármaco es de 4 gramos al día. ¿Sí? Existe intravenoso, en nuestro medio no. Existen supositorios, en nuestro medio tampoco. Y debe utilizarse a dosis bajas, especialmente en aquellos pacientes con hepatopatía. ¿Cuáles son los efectos adversos? La principal ventaja, podríamos decir, del paracetamol es la ausencia de toxicidad gástrica. Entonces, si ustedes tienen un paciente con gastritis, podríamos utilizar esto. Vamos a combinar así de lindo nuestro examen: hepatopatías, alteraciones gástricas, dolor, etc. Sin embargo, la hepática puede ser grave. Y una sobredosis aguda, por ejemplo, de 10 a 15 gramos, puede producir lo que es necrosis hepática mortal. Por otro lado, el ácido acetilsalicílico tiene efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Si ustedes están buscando analgesia asociado a un efecto antiinflamatorio en una faringoamigdalitis, por ejemplo, no van a utilizar paracetamol, ¿no? Yo he visto muchos colegas que son burros, la verdad. Su paciente acude con una faringoamigdalitis, el paciente presenta odinofagia, al paciente le está doliendo por la inflamación. Disminuye la fiebre, según ellos, ¿sí? Y al disminuir la fiebre van a disminuir el dolor. Tiene efecto antipirético, es verdad. Tiene efecto analgésico, es verdad. Pero en este caso deberíamos utilizar un analgésico que tenga efecto antipirético, que tenga efecto analgésico, que tenga efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es la dosis? 325 miligramos a 650 cada 4 horas. La dosis máxima al día que podemos usar, 4 gramos. Existen supositorios de 300 a 600 miligramos. Existen comprimidos actualmente con cubierta entérica. Tiene una alta capacidad de lesionar la mucosa gástrica, si ustedes recuerdan. Y tiene algunos efectos adversos, ¿no? Que está relacionado especialmente con la dosis. La presencia de acufenos, mareo, hipoacusia, dispepsia, hemorragia digestiva, reacciones de hipersensibilidad, broncoespasmo, edema, urticaria. Y no se debe administrar antiinflamatorios no esteroideos a pacientes con reacciones alérgicas o broncoespasmo al ácido acetilsalicílico. ¿Cuál es el problema del uso de este fármaco? Esto lo hemos visto, si ustedes recuerdan también, con anterioridad. Es capaz de originar nefritis intersticial y necrosis papilar. ¿Sí? Se puede utilizar en pacientes con hepatopatía y nefropatía, pero con cuidado. En hemorragias también, en la gestación también. ¿Sí? Los efectos antiagregantes por el uso de ácido acetilsalicílico pueden durar hasta una semana después de una dosis
única, doctores. Entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos de los AINES, bueno, tiene propiedad analgésica, antipirética, antiinflamatoria. Inhiben la ciclooxigenasa, como ya habíamos estudiado. Debemos utilizar con precaución en aquellos pacientes con alteración de la función renal o hepática. El problema de utilizar AINES en conjunto con el ácido acetilsalicílico es que los AINES pueden aminorar o disminuir la función cardioprotectora del ácido acetilsalicílico. ¿Sí? El uso de AINES, doctores, también es capaz de desarrollar alteraciones cardiovasculares trombóticas, ictus e infarto. El ketorolaco es un AINE, se puede administrar por vía intramuscular, por vía intravenosa. Se utiliza analgésicos por vía endovenosa cuando no existe respuesta al tratamiento por vía oral. La dosis de administración del ketorolaco de 15 a 30 miligramos cada 8 horas. Es frecuente a utilizar en aquellos pacientes después del posoperatorio. Sin embargo, el tratamiento parenteral no debe superar los 5 días. Es frecuente que aquellos pacientes que presenten o que reciban tratamiento por vía parenteral sean más susceptibles a desarrollar nefrotoxicidad que aquellos que reciben tratamiento con ketorolaco por vía oral. Y cuando hablamos de los inhibidores de la ciclooxigenasa de tipo 2, como el Melcam, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de acción? Es mediador del dolor y de la inflamación. Tiene poco efecto sobre la mucosa gástrica, ¿sí? Y ofrece una ventaja para el tratamiento del dolor, a diferencia de aquellos que utilizan inhibidores de la ciclooxigenasa de tipo 1. Tampoco vamos a ver esto. En la parte de gastritis les he explicado paso por paso el proceso fisiopatológico de por qué es mejor utilizar inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2 que inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 1. Y cuando hablamos de los analgésicos opioides, son similares farmacológicamente al opio y a la morfina. Uno muchas veces cree que los analgésicos opioides deben ser nuestra última opción terapéutica, pero no es así. Se puede utilizar, por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales nosotros deseamos la analgesia, pero sin acción antipirética, sin acción antiinflamatoria, sin acción, por ejemplo, antiplaquetaria. ¿Sí? Algunos de mis estudiantes me decían, ¿por qué le estamos dando, doctor, a este tipo de paciente codeína? ¿Por qué le estamos dando petidina, metadona, hidromorfona, fentanilo? Porque el paciente tenía, por ejemplo, en aquella ocasión, un cuadro de hemorragia digestiva alta debido a la presencia de úlceras gástricas activas. No existían datos de inflamación, existían datos de sangrado. ¿Para qué voy a utilizar un antiinflamatorio? ¿Para qué voy a utilizar un antipirético o un fármaco que tenga acción antipirética? ¿Para qué voy a utilizar un fármaco con acción antiplaquetaria? Lo mejor un opioide. ¿Sí? Se utiliza en el dolor constante. Si no se puede conseguir una analgesia adecuada con los otros fármacos que hemos mencionado, esto es lo ideal. Debemos utilizar de preferencia los fármacos por vía oral. La administración parenteral y transdérmica solamente cuando el paciente rechace la administración oral. Ojo, con eso no quiero decir cuando el paciente diga no quiero tomar nada. No, no es así. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen vómitos, por ejemplo, que tienen hemorragia digestiva. No le vamos a dar a este paciente por vía oral, ¿no? En ese caso, transdérmica o parenteral. O puede ser, por ejemplo, una administración endovenosa continua, que permite ajustar la dosis de forma rápida. Los más usados, codeína, oxicodona,
la hidrocodona por vía oral, que puede administrarse de forma combinada con la aspirina y el paracetamol. ¿Sí? El sulfato de morfina, la petidina, la metadona, la hidromorfona, el fentanilo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Para la siguiente clase, por favor, esto ya para su examen, ¿sí? Para su examen. La Organización Mundial de la Salud describe al dolor y lo clasifica según la analgesia en 4 escalones. ¿Sí? Observen, en el primer escalón, cuando el paciente responde a analgésicos menores, paracetamol o AINES. Segundo escalón, dolor moderado, el paciente responde a opioides asociado a un AINE. Tercer escalón, opioide asociado a un AINE como coadyuvante. Y cuarto escalón, cuando el paciente solamente responde a las técnicas de neuromodulación, de las cuales hemos mencionado hace algunos instantes. Listo, doctorcitos. Nos vemos entonces. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.